Hermanos, busquemos a través de estos estudios cómo acercarnos más a Cristo y conocer a Jesucristo. Vamos a ver la definición bíblica de la muerte de Jesucristo. La definición bíblica de la muerte de Jesucristo. Vamos a ver en Mateo capítulo 20, versos 28. Mateo 20, 28. Ponemos en pie para que oremos. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque un día a ti te plació haber enviado a tu Hijo a este mundo impío, perdido y pecador. Lo enviaste en la condición de hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo, y fue un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo enviaste con una misión, y esa misión era redimirnos del pecado, de la esclavitud del mundo, de la muerte y de la potestad de las tinieblas. Gracias, Señor, por tan maravillosa obra. Gracias, Dios, por acordarte de nosotros. Gracias, Señor. Ruego que en esta hora, en este hermoso servicio, tu palabra pueda correr y ser glorificada. Y que tú nos ayudes, Señor, a entenderla, a aplicarla a nuestro corazón, a atesorarla, a vivirla. Porque como dice tu palabra, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón, limpia nuestras conciencias de obras muertas, para así poder servirte a ti con libertad de corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden ponerse cómodos. Vamos a ver que uno de los primeros significados de la muerte lo encontramos en ese pasaje hermoso donde nos enseña que el Hijo del Hombre no vino a ser servido como era la costumbre de los gobiernos terrenales, que al rey se le sirve. El rey tiene un séquito que le sigue, le custodia. El rey tiene un palacio donde dormir y descansar. Jesús dijo en una ocasión que no tenía ni donde recostar su cabeza, ni una piedra donde recostar su cabeza. Cuando alguien le dijo, Señor, quiero seguirte, ¿dónde estás? No tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza, le dice. Jesús vino a servir, Jesús vino a dar su vida en rescate por mucho. La palabra redimir, que aparece ahí, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice que por todos, dice que por muchos. Miramos, hermanos, que hay tres términos que se aplican a esa palabra, redimir. Redimir es la acción que hacía alguien que compraba un esclavo. Estaba a la venta de esclavo y había alguien que compraba un esclavo. Entonces, alguien compraba a ese esclavo por 30 monedas de plata, y por esas monedas tenía derecho al esclavo. Una vez que él tenía al esclavo en su poder, él podía hacer lo que él quisiera hacer con él. Entonces, estaban tres términos.
Una era redimir, que era agorazo, que es comprar en el mercado. Oiga bien, agorazo, en el griego, agorazo, de redimir, comprar en el mercado. Estaba el mercado y uno iba a comprar al mercado. Entonces, a ese término de redimir se le llamaba agorazo. Estaba el término exagorazo, que exagorazo era comprarlo en el mercado y sacarlo del mercado. Y está el tercer término, sagorazo, que era comprarlo en el mercado, sacarlo del mercado para liberarlo. Entonces, eso fue la obra que hizo Jesucristo en nosotros. Oiga bien, no solo nos compró. ¿Y a quién nos compró? Hay una confusión que la gente cree que Jesucristo nos compró al diablo. El diablo no era nuestro dueño. El mundo entero estaba bajo la potestad de él, pero nuestro dueño es Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice comprar, quiere decir, oiga bien, o redimir, que Dios, que Jesucristo, en su sacrificio de la cruz del Calvario, satisfizo toda la demanda santa de la ley de Dios para podernos hacer limpio y justo delante de Dios. Oiga bien, Jesucristo, que eso es lo que no entienden mucho, qué fue lo que pasó en la cruz, ahí satisfizo todas las demandas santas de la ley de Dios para presentarnos ahora delante de Dios limpio por su sangre. Y una vez que nos presenta limpio y nos lava con su sangre, como dice Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesucristo, con un solo sacrificio, como dice el libro de Hebreos, nos hizo perfectos para siempre. Y como dice Hebreos 10:24, si la sangre de los toros y de los machos cabríos podía limpiar las conciencias de obras muertas, cuánto más la sangre de Jesucristo no los limpiará de obras muertas, para que sirvamos, ahora sí, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, está diciendo que la sangre que derramó Jesucristo es la que nos limpia, nos redime, por eso le llaman redimir. Él compró con su vida, con su sangre. Él pagó el precio con su vida y con su sangre. El precio de nuestras culpas, el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra falta. Él las pagó con su vida. A eso se le llama redimir. Pero no nos redimió y nos dejó ahí. Como dijo, bueno, te libero. Y como pasó en el tiempo del esclavismo, liberaban a los pobres morenos, los pobres gente de color, los negritos, y los dejaban al sol y al viento, y nadie les daba trabajo porque no querían darles trabajo, nadie se quería hacer cargo de ellos, nadie quería ayudarles, nadie les quería vender porque había un racismo extremo. Entonces muchos de ellos hasta murieron por el abandono. Entonces no es cuestión, bueno, te libero, ya sos limpio, ahora anda a ver qué hacer. No, nos compró en el mercado, nos sacó del mercado, nos saca de este mundo que es el mercado y nos da ahora la libertad de poder servir al Dios libre. Una vez que nos saca de este mundo, de la contaminación, porque nos redime del pecado, del poder del pecado, del dominio del pecado, de la paga del pecado, y nos redime de la potestad de las tinieblas. Eso lo miramos la vez pasada. Entonces, miramos que dice que la muerte de Jesucristo es representada en una definición bíblica como un rescate. ¿Nos convenía? Claro que me convenía. A veces lloramos cuando miramos esas películas de la pasión de Cristo y en mi caso pasó, ves, si hubiera estado no hubiera permitido yo eso. ¿Qué va? Yo le hubiera ayudado a doblarle los clavos al guarda. Sí, así decimos, pero ya puesto en el momento, mentira. Pero lloramos. Pero yo les digo,
¿Nos convenía o no nos convenía? Nos convenía que hasta los mismos fariseos dijeron cuando conspiraron contra él, conviene que este hombre muera, para que no, mejor que muera, no muera todo el pueblo por un hombre, sino que un hombre muera por el pueblo. Ellos mismos lo estaban declarando. Miremos primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19. Sino que fuiste rescatado, fuiste comprado, fuiste redimido, un rescate, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga bien, cuando usted piense no en su salvación, sino en su comunión con Dios, cuando usted piense en si debo o no debo hacer aquello, si puedo darme una escapadita, si puedo darme un libretazo en el mundo, unas vacaciones en el mundo, porque a veces decimos, ¿puedo o no puedo? Aquí nadie me ve. Piense que con lo que Cristo lo compró, si realmente usted ya ha sido redimido o redimida, no fue con cualquier cosa. Usted está donde está por la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. No fue con oro, no fue con plata, no fue por buena obra, no fue porque usted lo merecía, sino porque el bendito Dios que se encarnó derramó hasta la última gota de su sangre para que ahora usted participara de la santidad de Él, de la naturaleza divina de Él. Amén. Entonces, una razón más que suficiente para que usted cuide de su vida espiritual, para que usted cuide de su relación con Dios. Por eso es que le digo, cuando nosotros nos distanciamos, como que no hemos valorado. Y yo me pongo a pensar, hermanos, en los feligreses católicos. Hoy encontraba en una procesión en la mañana, muy de mañana. Oiga bien, muy de mañana. Nadie los va a buscar. Nadie los va a invitar. El cura le anuncia desde la misa lo que tienen que hacer. Ellos se encargan solitos de reunirse y de hacer su procesión. Y ahí van cargando un muñeco, ahí van cargando una cruz, y van gente vestida ahí de rojo y blanco, los monaguillos, no sé quién, y ahí van caminando como 3, 4, 5 cuadras, y no les da pena. Porque según ellos, ¿verdad? En sus prácticas, ellos están celebrando, recordando, conmemorando aquel sacrificio. La pregunta es, ¿cómo usted lo recuerda? ¿Cómo usted lo conmemora? Ellos lo hacen una vez al año. ¿Usted cada cuánto lo hace? Usted que tiene el conocimiento de la verdad. Usted que ya no carga ni cree en los ídolos, digo yo, ¿verdad? ¿Cada cuánto lo carga? ¿Cada cuánto se acuerda de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? A veces nos da hasta pereza venir a la iglesia. A veces nos da pena venir a la iglesia. No nos da la motivación suficiente para estar en los cultos. Y decimos, es que es un culto más. Pero esta gente no está en un culto, camina ahí, cuadra, barrio tras barrio, andan cargando ese muñeco. Y para que sepan, se reúnen a las 5 de la mañana y le tocan una campana solo. Aquí nos reunimos a las 5 de la tarde, 12 horas después, y otros llegando ya a las 6. Ahí nadie llega a las 6, el que llega ahí a las 6 de la mañana ya no haya nada porque andan en camino ya. Ellos están en el error y nosotros en la verdad. Pero qué verdad la que tenemos.
Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hablando de que Jesucristo se dio en rescate por muchos, ahora dice por todos, con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha. Y Gálatas 3:13 también nos habla de ese hermoso rescate. Dice, Cristo nos redimió, oiga bien, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué le está diciendo ahí? Cristo, el bendito Hijo de Dios, santo, puro, sin pecado, cargó la maldición. La muerte de Cristo era la muerte más horrorosa, porque era una muerte de tortura, una muerte vergonzosa, una muerte humillante. Es decir, el que moría en la cruz no moría como un héroe, moría con la vergüenza tanto para él como para su familia de la manera más horrible. Era como que muriera la muerte, por decirle así, la silla eléctrica, la inyección letal. Eso es tontera, porque eso es de un ratito. Era exhibido públicamente como ejemplo para que los demás habitantes de la ciudad, del pueblo, pensaran dos veces antes de cometer el delito para no morir de esa manera vergonzosa, humillante, denigrante. Eso era lo que estaban pagando los dos ladrones. Pero Jesucristo, siendo santo, murió como un maldito por nuestras maldiciones. Él las cargó. Nuestras maldiciones, Él las cargó en la cruz. Y nos redimió, nos liberó de esas maldiciones. Y ahora, en virtud de que nosotros seamos malditos por la ley, ahora dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que todo es en Cristo Jesús. La salvación, la gracia, la adopción es en Cristo Jesús. Porque solo a través de su redención es que la podemos obtener. Dice la segunda definición de su muerte es como una propiciación. Oiga bien, la primera es como un rescate, la segunda es como una propiciación. Romanos capítulo 3, versos 25, dice que Dios lo puso como propiciación para que por medio de la fe en su sangre nosotros obtuviésemos el perdón de pecados. Vamos a leerlo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué está la fe? Cuando dicen su sangre, no es aquellos como que ocupan la sangre o el nombre de la sangre de Jesucristo como un amuleto. ¿Sabían ustedes? Como algo supersticioso. Y decía, y va caminando ahí en lo oscuro y ¡fum! Miró una sombra. La mona, me cubro con la sangre de Cristo, dicen. Sí, me cubro con la sangre de Cristo, dice. Y mira algo que le da miedo, me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es así. La sangre de Cristo no es un amuleto. Y eso ustedes lo van a oír muchas personas. Y cubren la casa con la sangre de Cristo. Cuando anduvo el COVID, mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, dice. No va a entrar ese. Y después estaba muriendo la gente. Y alguien dijo, cubrimos. Hubo un pastor que dijo que cubría a todos los Estados Unidos con la sangre de Cristo. Porque él había desechado al COVID y lo echó fuera de los Estados Unidos. Y fue donde más muerte hubo. Un tal predicador Copeland. Y la sangre de Cristo no es un amuleto. Es que en el Antiguo Testamento
para las plagas de Egipto y con la muerte de los primogénitos, se cubría con la sangre del cordero los dintel de la puerta. Sí, cierto, pero ese es un símbolo de lo que iba a ser Jesucristo. No es que Jesucristo, bueno, voy a agarrar la sangre de Cristo y voy a pintar todas las paredes de la sangre de Cristo para que aquí no entre. Eso no funciona. La sangre de Cristo fue para limpiarnos, redimirnos de nuestros pecados. No para pintar los dinteles de la puerta, ni de las ventanas, ni de la casa de donde vivimos, sino para redimirnos. Y aquí dice que es como una propiciación. Oiga bien, como una propiciación. Dice por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir en su sangre? Creyendo que la sangre de Jesucristo me redimió y ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para haber saldado mi deuda con Dios, Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que es una propiciación. La sangre de Cristo. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación viene en el hebreo del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban las tablas del testimonio de la ley y estaba el maná. Y después tuvieron un tiempo la vara de Aarón que reverdeció. Esas tres cositas estaban en el arca del pacto. Y el propiciatorio era la tapita del arca. Una tapita donde habían dos querubines viéndose frente a frente y cubriéndose con sus alas. Quiere decir que Dios puso la sangre de Jesucristo como propiciatorio para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestros pecados. ¿Entendimos eso? Cristo nos dio una vida nueva, una vestimenta nueva. Dice en Apocalipsis que se nos concedió vestirnos ¿de qué? De lino fino, blanco, puro, resplandeciente. ¿A través de qué? De la victoria del Cordero en la cruz. Entonces, la muerte de Cristo está representada como una propiciación. Con su muerte, Cristo cubrió nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero aclarar ahí. Cuando está hablando aquí dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, está hablando tiempo presente. Oiga bien, por los nuestros, los que están ahí reunidos, los que están recibiendo la carta, no solamente como que yo le hablo ahorita por los nuestros, y ahí los que vienen después de nosotros, no van a agarrar. Los que vengan dentro de 10 años, no van a agarrar. Solo por nosotros. Ahí está aclarando. Y no solo por los nuestros, los judíos o los que estaban en la iglesia, sino también por los de todo el mundo. Está diciendo todo el mundo ahí, no toda la humanidad, sino por todo, porque los que están en China, los que están en Corea, los que están en Rusia, los que están en Arabia, los que están en los Estados Unidos, en España, en Europa, por todo el mundo, donde hay redimidos por la sangre de Cristo, por todo el mundo, por toda la etnia, por todas las razas, de los que viven presente, de los que han vivido en el pasado y de los que vivirán en el futuro. No está diciendo por toda la raza humana. ¿Entendemos eso? Para que analicemos eso. Es que dice por todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. Entonces, si todo el mundo es salvo y todo el mundo ya están perdonados y cubiertos sus pecados, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? Si a todo el mundo es salvo. Como dice alguien, comamos y bebamos y echémonos a morir. No, está hablando de todo el mundo, de todas las etnias, de todas las razas, de todas las culturas y de todas las edades en diferentes tiempos. ¿Entendimos eso? Hebreos 2:17, ahí está cerquita Hebreos para que no se vayan tan largos, nos habla también de que es la propiciación. Oiga bien, hay suficientes bases bíblicas para que entiendan la propiciación. Dice,
por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar, ahí está hablando expiar, limpiar, pagar. Y aquí estamos diciendo cubrir la expiación, los pecados del pueblo, como una propiciación, cubrir nuestros pecados. También lo tenemos otra definición como una reconciliación. Cristo, la muerte de Cristo está representada en la Biblia, porque a veces creemos que sí, ya murió esto, y lo generalizamos, y es tan rico, tan profundo, hermano. Fue un combo maravilloso, como nunca se puede imaginar usted el combo de bendiciones que acompañaban con la muerte de Cristo. Porque el sacrificio de Él era tan valioso que no se iba a minimizar solo a perdonar nuestros pecados. Oiga bien, Jesucristo, la vida de Jesucristo, su sangre era tan valiosa que no se iba a minimizar solo a pagar nuestros pecados, sino que venía con Él un combo de bendiciones. Y entre ellas miramos la reconciliación. La reconciliación. Romanos capítulo 5, verso 10, vamos a entender esto de la reconciliación. Romanos capítulo 5, verso 10, dice así. Oiga bien. Porque si siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados? ¿Qué fue lo que permitió la reconciliación con Dios? La muerte de sus hijos. Mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos. ¿De qué? Por su vida. Es decir, lo que hizo primero Cristo en la cruz, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué nos constituía ser enemigos de Dios? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué están? Destituidos. La palabra destituido es expulsado, echado fuera de la presencia del Señor. Y ahí es donde muchas personas se conforman y dicen, mire pastor, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia, pero yo aquí en mi casa le oro. Dice la Escritura en San Juan 9, Dios no oye la oración de los pecadores. Mire pastor, es verdad, yo no voy a la iglesia, no le hago nada, pero si yo puedo darle un plato de comida al prójimo, yo se lo doy, dice. Si yo puedo ayudar en la calle a alguien, yo se lo ayudo, dice. Pero dice que los sacrificios y los holocaustos de los impíos es abominación delante de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra abominación o abominable? Abominación es algo repugnante, como algo asqueroso, lo más repugnante, lo más asqueroso. Por ejemplo, no sé cuánto han pasado, pero yo de perenne en el vehículo y tal vez hay un cuerpo de algún animal en descomposición, fétido, que uno no puede ni respirar, ¿verdad? ¿Han visto eso? ¿Han tenido esa experiencia? Que a otros hasta les revuelve el estómago, tienen que pasar por ahí. O pasó el búho, pasó el vehículo y estaba contaminado aquel sector de aquello fétido. Eso es algo repugnante, algo asqueroso, algo abominable. Así son los sacrificios de los impíos delante de Jehová. Dice en otra parte, ahí en Isaías, creo que es el 56 o el 59, dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué significa trapo de inmundicia? Le dan dos términos. Un término, un trapo de inmundicia, dice que es un harapo de un leproso. Un harapo de un leproso era lo más inmundo, nadie lo tocaba por miedo a contaminarse con la lepra. Otros dicen que es un instrumento sanitario que usan hoy las damas en aquel entonces. Pero ahí sale en la Biblia. ¿Ves? Algo repugnante que hasta ustedes mismos pues no lo quieren ni ver. Así es la justicia del hombre natural delante de Dios.
Pero el hombre dice, no, yo aquí voy, pasan por un... Y ahí van. Creen que con eso ya se ganaron el reino de los cielos y el perdón. Y no, es con la reconciliación por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no nos reconcilia con Él, seguimos siendo enemigos de Dios. Por eso Jesucristo fue claro, yo soy el camino. Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver el texto, sí. 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, hermanos, os rogamos reconciliaos con Dios. Eso dice, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver que dice, porque siendo enemigos, Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por su muerte. Pero ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Oiga bien, ¿qué quiere decir? Nosotros ofendimos a Dios. Él no nos ha ofendido a nosotros. Nosotros le faltamos a Dios. Él no nos ha faltado. Nosotros ofendimos, pecamos contra Dios. Él no ha pecado contra nosotros. Pero Él vino y dijo, te perdono. Te acepto así como eres. Pero para podernos reconciliar, tuvo que morir Jesucristo por usted y por mí. Porque sin la muerte de Jesucristo, todavía, como dijo en Corintios 15, vana es nuestra fe, todavía estamos en pecados. Es decir, en un estado de condenación y separados del Señor. Podemos ver en Efesios 2:16. Efesios 2:16 dice que éramos enemigos. Pero siendo enemigos de los dos pueblos, judíos y paganos o gentiles, de los dos creó un solo y nuevo hombre, haciendo la paz con ellos. Vamos a Efesios capítulo 2, verso, les dije, 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Con qué nos reconcilia? Por medio de la muerte de Jesucristo. Hermanos, la Semana Santa, por eso le digo, de santa no tiene nada. Porque un día más, un día menos. Lo que vale es lo que usted aprecie del sacrificio de Jesucristo. Y no un día, todos los días de su vida. Que usted valore el sacrificio de Jesucristo. Mire cuánto hemos hablado de su muerte. Oiga bien. Y mire cómo nos hemos venido desarrollando. Y a la Biblia enseña la muerte de Jesucristo. Y cuando venimos al culto de la cena del Señor, ¿qué venimos a hacer? A recordar que su muerte. Y hay muchos que les da por poco tomar o no tomar, le da igual. Tomar o no tomar la cena del Señor, le da igual. A como dijo Malaquía, menosprecian la mesa del Señor. Menosprecian la mesa del Señor. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido qué hizo Jesucristo en la cruz. Creemos, sí, es que ya me perdonó, ya soy salvo, ya estoy feliz, soy salvo, eso es todo. No, hermano, tenemos que analizar. Tenemos que interiorizar que Jesucristo, todo lo que soportó, es para que ahora usted y yo tuviésemos paz para con Dios. Porque una vez que se dé el reconcilio, ¿qué es lo que viene? La paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versos 1. La pregunta es, ¿usted disfruta de esa paz para con Dios? ¿Siente usted que tiene paz para con Dios? Pues si yo no le he hecho nada a Él. Tiene la seguridad
de que cuando parta de esta vida, pueda ser hoy o mañana, está 100% seguro que a como está llevando su vida, va a ir al cielo. Está 100% seguro. Sí, yo estoy seguro. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted puede decir lo mismo. Yo sé en quién he creído, en Jesucristo, en su muerte, en su sacrificio, en su redención, en su justificación, en su reconciliación. Yo he creído en Él y yo estoy seguro que con la vida que estoy llevando, voy para arriba con Él. ¿Está seguro usted de eso? ¿Está viviendo una relación con Dios como si Dios viniera a llamarlo hoy o viniera por usted hoy en la noche? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si viene hoy Jesucristo, ahorita, en unos segundos, no ando el reloj, unos segundos, ¿está seguro que se iría con Él? Si le tocara partir mañana mismo, hoy en la noche, se acuesta y sabe que mañana no va a despertar, ¿está seguro que va para la presencia del Señor y que no va a ir a despertar en las llamas del infierno como despertó el rico? Porque Lázaro en su vida piadosa fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, pero el rico en su vida derrochadora fue llevado por los demonios al infierno, al Hades. Y estando en el Hades, pegaba gritos de lamento: Padre Abraham, envía a Lázaro para que se moje la punta del dedo y lo ponga en mi boca, en la lengua, en mi boca, y me refresque, porque estoy siendo gravemente atormentado en esta llama. Lucas capítulo 16. ¿Y qué le dijo Abraham? Lo siento. Ahí estás, ahí te quedas, porque nadie puede ir de aquí para allá, ni pasar de allá para acá. Tú tuviste tus bienes, le está diciendo, tus oportunidades en la tierra, y no hiciste caso. Seguiste llevando tu vida derrochando tu vida, viviendo la vida alegre, la vida libertina, la vida religiosa, porque oiga bien, el Lázaro no era un incrédulo, Lázaro no era un pagano. ¿Saben quién era Lázaro? Un judío que conocía la ley de Dios, porque le dijo Padre Abraham. Era un judío. Desde que le dice Padre Abraham, era un judío. Y cuando Abraham le dice, ahí tienen la ley y los profetas, quiere decir que era un conocedor de la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? No todos los que están en la iglesia, por el hecho de estar en la iglesia, quiere decir que su vida está en armonía con Dios. No todos. Y no todos por el hecho de estar en la iglesia o de leer la Biblia, quiere decir que se han ganado el reino de los cielos. Porque no depende ciertamente de nuestra obra, sino que depende de nuestra fe para con Dios. Y la palabra fe, dijimos en Romanos capítulo 1, verso 5, está definida como obediencia. No solo como una fe intelectual de creencia, de doctrinas, de principios, de canto, de esto, de lo otro, del orden. No, la fe está definida como una obediencia. ¿Qué le dijo el Señor a los dos constructores? El que oye mi palabra y las hace. Mateo 7, 22 al 24. Y las hace. No solo el que la oye. Porque dicen mucho, la fe viene por el oír. Pero el oír, dice la palabra de Dios, ese es el principio de la fe que salva. Pero tiene que activarse. ¿A quién compararé? A aquel que oye y hace. ¿Y a quién compararé? A aquel que oye, pero no hace. Están los que oyen y hacen y obedecen. Y están los que oyen y no obedecen. El que no obedece, aunque haya escuchado, como dice Santiago, oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra, dice que caen y se echan a perder, y es grande su ruina. Es grande su ruina. ¿Sabe qué quiere decir? Algo arruinado.
irreparable, ya no tiene remedio. Jesucristo como una reconciliación. Colosenses 1:20, ahí a la par de Efesios, Filipenses, sigue más para adelante, llega a Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El alcance de la reconciliación de Jesucristo no solo se da con la de los salvos con Cristo o con Dios, sino que el alcance de la reconciliación, oiga bien, el alcance de la reconciliación, Colosenses 1:20, el alcance de la reconciliación de Jesucristo se da hasta para toda la creación. Y usted dice, ¿y es que la creación es enemistad? La creación fue maldita por causa del pecado del hombre. Pero dice que Dios va a reconciliar todas las cosas un día, de las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra. Va a llegar ese día, y eso a través de la sangre de Jesucristo. No nos reconcilió solo a nosotros, sino que también todo este mundo va a llegar un día en que Dios va a hacer la restauración de todas las cosas, le llama, creo que en el libro de los Hechos y Pedro, la restauración de todas las cosas. La muerte de Jesucristo, terminamos ahí, como una sustitución. La muerte de Jesucristo como una sustitución. Vamos a ver Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. La muerte de Jesucristo como una sustitución. ¿Qué hablamos con sustitución? ¿Qué queremos enseñar? Sencillamente que el lugar que me tocaba ocupar a mí, Jesucristo dijo, Ervin no puede. Ervin va a sufrir. Ervin está perdido y no puede saldar su deuda. Es impagable, no la puede pagar. Yo voy a pagar esa deuda. Ervin, hazte a un lado. Déjame que yo me haga cargo de esto. Yo voy a pagar. ¿Qué es lo que hizo? Él ocupó mi lugar y dijo, heme aquí, aquí estoy. Y le dijo Pilato, ¿no sabes que tengo poder para soltarte? ¿Tengo poder para liberarte? Yo sé que lo tenés, pero no lo tuviera si no te fuera de arriba. Pero no necesito tu poder. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al soldado y dijo, nadie toca a mi maestro. Y el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada en tu vaina y deja que las cosas se cumplan. ¿Tú crees que si yo necesitara ayuda, necesitara de una espada? Rogaría a mi Padre y me mandaría 12.000 legiones de ángeles. Y ya se termina esto. Pedro, anterior a eso, le había reconvenido y le había dicho, Señor, cuando él anuncia su muerte y que iba a padecer, Señor, no te acontezca tal cosa. Jesús sabía que Él tenía que ocupar nuestro lugar, porque a eso había venido. Jesucristo no vino de turista a este mundo, porque no tenía nada novedoso que ver. Jesucristo no dejó su trono de gloria, donde estaba siendo adorado día y noche por los ángeles, para venir a este mundo impío, pecador, a ver tanta maldad, tanta crueldad, tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad. Él no vino para ver eso. Él vino para ocupar nuestro lugar. Si usted está aquí en esta noche, no es porque usted se lo merezca. No es porque usted es buena persona, porque no somos buenas personas. El más lento de nosotros
le agarra la cola a un venado, el más lento de nosotros. No somos buenos. Bien dijo el escritor ahí en Romanos capítulo 3, versos 10, que hace referencia a un salmo. No hay justo ni aún uno. Salomón en su sabiduría dijo, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos merecemos el cielo, ninguno de nosotros nos merecemos la vida eterna, ninguno de nosotros nos merecemos las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué las tenemos como promesa, como ancla de nuestra fe? ¿Por qué nuestra esperanza está llena de esa gracia de Jesucristo? Porque Él un día ocupó su lugar y ocupó mi lugar. Y dijo, usted no puede, apártense, yo voy a pagar su deuda. ¡Qué tremendo! Yo les digo a alguien, pónganse a pensar esto, los que tienen casa y les gusta vivir endeudado. Que llegase el momento en que usted por alguna necesidad hipotecase su casa y se va al banco y le hipoteca, el banco encantadísimo le agarra la escritura, le agarra la escritura y le presta el 30% lo más, el 50% del valor de su casa. Y le va a cobrar el 200% del valor de su casa. Le va a prestar el 50% y le va a cobrar el 200% con los intereses. Y si se pasa, le recae la mora, la recarga, no sé cuántas cosas más. Una deuda impagable. Y le van a sacar de su casa. Y está avisado que lo van a sacar de su casa. Y tiene los segundos contados que lo van a sacar. Y está esperando usted el día en que el juez ejecuta el desalojo para entregarle la llave de su casa al banco. Y viene con los policías y a las 10 viene, porque ya me notificaron, a las 10 llegamos con la policía y con el juez ejecutor, auxilio judicial y el banco. El representante le da a tomar posesión de la casa. Y usted dice, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde voy a meter con mis hijos? ¿A dónde voy a llevar a mi esposa? ¿A dónde voy a llevar todos estos caramancheles que tengo? ¿A dónde los voy a ir a meter? Porque me dan posada a mí, pues un cuartito, un tuquito, pero todas estas cosas. ¿Qué hago? Y si aparece alguien y le dice, no te preocupes, ellos vienen a las 8, ellos vienen a las 10, a las 8 yo voy a ir a pagar tu deuda. A las 8 llegó alguien y pagó su deuda. ¿Cuánta alegría le daría usted a su corazón? Saber que ya no va a ir a rodar en este mundo, que sus hijos ya no van a ir a rodar, que su esposa ya no va a ir a rodar, ya no van a ir a perecer, ya no van a ir a aguantar. Yo le aseguro que usted le besaría las manos y hasta los pies a aquella persona en gratitud. Le haría la mejor comida, lo recibiría, hablaría de él con toda la cuadra, con toda la familia, pasaría todo el año hablando de él y le contaría a todo mundo de la maravilla que este hombre hizo. Pero Jesucristo hizo más por usted y por mí, porque Él no lo hizo por una casa terrenal. Él dijo, me voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Mire qué tremendo. Él ocupó su lugar, Él pagó su deuda, Él saldó su deuda. La pregunta es, ¿qué tanto gozo le produce en su vida lo que hizo Cristo? Porque si lo que podía hacer un amigo, un primo, un hermano, un conocido de pagar su deuda, usted se alegró y dio testimonio, usted se alegra de lo que ha hecho Cristo en su vida, da testimonio de ello. Ha hablado con alguien de la vida perdida, porque a muchos les da pena. Ahora, claro, ahora caminamos bonito, limpio, a mí no me da vergüenza, porque tampoco me da orgullo de decir lo que yo era, pero lo cuento para que la gente sepa de dónde me sacó el Señor. Y que si lo pudo haber hecho conmigo, que me considero más perdido que todos ustedes juntos, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Que apenas tiene, yo no tenía pecadito, si hablamos de pescado, yo no tenía pescadito.
Yo tenía tiburones en mi vida. Usted lo que tiene son pescaditos de aquellos de pecera, bonitos, de colores, que los adornan más bien a ustedes. Esos son sus pecados, que se adornan con ustedes. Los míos no, eran tiburones. Y si Dios pudo perdonar esos tiburones, cazar esos tiburones, ahora una pecera, Leo. Pero usted tiene que dar testimonio de lo que usted era. Ay, es que me da pena, pastor. ¿Por qué le da dar vergüenza de dónde lo sacó Cristo? ¿Por qué le da dar vergüenza la deuda que pagó su Señor? ¿Por qué le da dar vergüenza que sepan el lugar que ocupó Jesucristo? El lugar que usted merecía, de un maldito, de un pecador, de un perdido. Y que Cristo ocupó ese lugar de usted. Razón suficiente por qué haber salido a evangelizar y seguir evangelizando. Porque Cristo dio todo por nosotros. Y nosotros quedamos por Él. Así dice un canto. Mi vida di por ti. Ahora pregunta, ¿qué das tú por mí? Todo lo dejé por ti. Qué comodidad, qué programa de televisión, qué entretenimiento, qué paseo dejas tú por mí. ¿Entendemos, hermano? ¿Entendemos, jóvenes? Cristo, la muerte de Cristo no solo fue que lo clavaron y ya está, y perdonó nuestro pecado y ya está. Hay mucho que entender en la muerte de Jesucristo. Dijimos que Él es nuestra expiación, Él pagó por nuestros pecados, Él nos liberó. Él es la propiciación porque cubrió nuestros pecados. Él nos reconcilió. Era el único medio para reconciliarnos con Dios porque por nuestros pecados éramos enemigos por naturaleza, enemigos de Dios. Pero también Él es nuestra sustitución. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El castigo por nuestros pecados, Él lo pagó. Porque el castigo por nuestros pecados era ¿qué? El infierno. Y Él nos liberó de ese castigo. Pongámonos en pie, que vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos, Señor. Hace aproximadamente 2000 años, tú viniste a este mundo ahora a entregar a tu Hijo por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestra injusticia, por nuestra mala manera de vivir. Tú entregaste a tu Hijo y permitiste que Él sufriera lo que a cada uno de nosotros nos tocaba sufrir. Permitiste, Señor, que Él aguantara y soportara tu ira para que nosotros pudiéramos disfrutar ahora de tu amor y de tu gracia. Él fue maldito para que nosotros con su maldición hoy fuéramos benditos. Él murió para que ahora nosotros vivamos. Él sufrió para que ahora nosotros nos gocemos en tu gracia y en tu amor. ¿Cuántas cosas hizo Jesucristo por cada uno de nosotros? Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, eterno Dios. 2000 años han pasado y todavía el mundo entero no ha entendido el significado de tu muerte, de tu sacrificio. Permítenos que en esta noche más de uno podamos entenderlo, podamos atesorarlo, podamos apreciarlo. Y aquellos que todavía no han sido redimidos por ti, tú los puedas redimir por medio de la fe en tu sangre. Concédeles, mi Dios, el arrepentimiento en su corazón para que puedan obtener el perdón de pecado. Por Cristo Jesús te lo pedimos en esta noche y para gloria de tu nombre. Amén.